La confesión de Pedro. Gloria al Señor. Los chiquitines pueden pasar con la profe Eve. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Mame, te puedes sentar. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria. Bendito sea Dios por siempre. Aleluya. Aquí tenemos un tablero. Allá no teníamos el tablero, pero no tenemos un marcador borrado. Entonces, como no tenemos esto, quiero que ustedes presten atención a lo que decía acá, porque vamos a ubicarnos en la historia. Vamos a ubicarnos en el mapa, así con señas, invisible, pero vamos a abrir bien los ojos para que vean más o menos, para ubicarnos más o menos en esta área. Gloria al Señor. Bien. Vamos a mirar acá al frente. Y vamos a hacer un croquis visible. Nos vamos a trasladar a la tierra de Israel. Y nos vamos a ubicar en el lugar que se conoce como los Altos del Golán. Entonces presten atención. Digamos que esta parte de aquí, está lo que se conoce como el río Jordán, donde fue bautizado el Señor, el río Jordán. De aquí para acá está el territorio de Israel. De acá para acá está lo que se conoce como Perea, Decápolis y el Golán. Bien. Hay 2 cesareas. Por eso se llama una Cesarea de Filipo. Entonces, este territorio de acá, que se conoce como Israel, está dividido. ¿Por qué? Porque Israel era el reino, conformado por 12 tribus, pero hubo una división, se dividió el reino en 2. Entonces, de aquí hacia arriba, el norte, se le llamó el reino del norte, Israel, las 10 tribus. Y de aquí para abajo, el reino del sur, el reino sureño, que fue Judea, que se separó en ese momento se separó con la tribu de Benjamín, Judea y Benjamín. Pero más tarde se le une la tribu de Leví, porque ellos tenían la capital, que era Jerusalén, y en Jerusalén quedaba, ¿qué cosa? El templo, y ahí estaba el sacerdocio en pleno. Entonces, en Judea quedó el templo con los sacerdotes, los levitas y los sumos sacerdotes. Pero acá, en esta parte de acá, en el resto, quedaron los ejidos, con la tribu de Leví repartida en todo el territorio. Pero cuando se estableció este reino, que fue Jeroboam hizo 2 ídolos grandes, 2 becerros de oro, por temor a que cuando llegaran las temporadas de la fiesta, toda la nación corriera a Jerusalén y después lo matara a él. Entonces, por temor a esto, y no creer, porque Dios fue que le dio a él el reino ese, él era de la tribu de Efraín. Por eso se conoce el reino del norte también como Efraín. Entonces, él se queda con este territorio y coloca 2 becerros de oro y le dice a la gente: este es el Dios que te sacó
de Egipto, de la casa de servidumbre. Y cogió y nombró de todos los lugares sacerdotes, y él creó un nuevo sacerdocio, obviamente que Dios no se lo mandó a hacer. Y viendo los levitas todo lo que estaba pasando, se fueron. ¿Dónde cree usted que se fueron? Para el reino del sur. Entonces, de este lado de Jerusalén, de Judea, del territorio, de aquí para acá, ahí se repartió. En la época de Cristo estaba repartido de la siguiente manera. Judea seguía ahí mismo, entonces se dividió. La mitad era Samaria y la otra parte de arriba se conocía como Galilea de los gentiles. En esta región de Galilea era donde estaban las tribus de Neftalí y de Zabulón, donde viene la profecía, cuando dice el Señor que vendría esa tierra luz. Él dice, el pueblo que habitaba en tiniebla, luz resplandeció, porque el Señor no desarrolló su ministerio en Judea. ¿Dónde nació el Señor? En Judea. Él se manifiesta en Judea, nace en Judea, pero desarrolla su ministerio en Galilea de los gentiles. Y aquí, en esta parte de aquí, del río Jordán, se abre un lago grande que se conocía como el mar de Galilea por su anchura, por su extensión, por su grandeza, y porque las aguas tenían movimiento, pero no era un mar, era un lago muy grande. Entonces, todo este territorio estaba bajo el poder de ¿qué imperio estaba en esa época de Jesús? Roma. Entonces, como estaba en el imperio romano, pues se dividieron las provincias. Si no estoy mal, Augusto César, antes de morir, le entregó parte de ese reino a 3 de sus hijos. Uno era Filipo, el otro era, a ver, que no me vaya a fallar el asunto. Arquelao le entregó la tierra de Judea y de Samaria, o sea, la parte sur y la mitad. En Samaria estaba ubicada en los campos de Efraín. Ahí estaba la tribu de Efraín, en los campos de Efraín. Y la otra Cesarea quedaba de este lado. Y de este lado estaba el mar Mediterráneo. Y se conoce como Cesarea Marítima, Cesarea del Mar. Ahí en esa Cesarea fue donde llevaron a Saulo de Tarso y fue investigado. Ahí no en aquella Cesarea. Bien. Entonces, a esta región aquí se le entregó a Arquelao. Y a Filipo se le entregó esa región de allá. Toda esa región de allá. Y en la parte norte se la entregaron a Antipas. A Herodes Antipas le entregaron Galilea y Perea, que queda aquí. Por eso es que a veces hay una confusión con los nombres, porque uno estaba uno, en el otro estaba otro, sino porque estaba dividido el reino entre 3 de sus hijos. Todos eran César, uno era Enarca, el otro, y los otros 2 eran tetrarca. Enarca era por la etnia, gobernaban sobre las etnias y todo eso, y los otros eran tetrarcas sobre el territorio. Bien. Dicho esto, Jesús sube, él está en Galilea, y él sube hasta acá, atraviesan el río y caminan hacia Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda más o menos acá. Bien, en esa Cesarea de Filipo, que queda en los altos del Golán, más enfáticamente en esa parte de ahí, es lo que se conoce como el Monte Hermón. ¿Lo ha visto usted el Monte Hermón? Ahí está. El Monte Hermón queda ahí, en esa parte. En ese lugar también dice que en la parte alta de ese lugar, Herodes hizo un templo en honor a Filipo. Templo grande, hermoso, ahí en ese lugar. Y todos iban a adorar. Bien, Cesarea de Filipo, convertida en una provincia romana. Obviamente los romanos eran muy idólatras, demasiado idólatras. Y se dice que ahí desde la antigüedad se adoraba a una trinidad sadánica. Entre ellos
estaba el dios más grande, que era el dios Pan. De hecho, los judíos, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y entran a la tierra prometida, ellos inclusive no pronunciaban ese nombre, Pan, porque se ensuciaban la boca, porque era una deidad satánica. Entonces, ahí en ese lugar dice que había una fuente que enriquecía el río Jordán, y había como una cascada, un vacío ahí donde salía como una fuente de agua, pero no era una cascada, una fuente de agua, y eso tenía como un abismo. Y resulta que en esa trinidad que había satánica, se dice que Pan tenía 2 hijos y uno de ellos era Belcebú. Entonces uno reinaba en la primavera y el otro en el otoño. Entonces ellos, para llamar a la primavera, porque ellos no entendían la cuestión, cómo operaba estas cuestiones de las estaciones, ellos pensaban que eran los dioses que gobernaban las estaciones. Entonces, durante el invierno, ellos hacían sacrificios ahí para adelantar la primavera, y echaban a ese lugar, se dice que arrojaban mujeres vírgenes, doncellas de 12, 14, 16 años, las tiraban ahí en sacrificio. Era un lugar de sacrificio, se conocía como los lugares altos. Es más, a esa boca de ese lugar le llamaban las puertas del infierno. Y ahí en ese lugar el Señor sube con sus discípulos, y ahí en ese lugar es donde Pedro hace la gran proclama. Vamos al texto bíblico. Ahí le preguntan: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre quiere decir siervo. El Señor le gustaba llamarse así, siervo. Él es el siervo de Dios, siervo sufriente, bendito sea el nombre del Señor. Pero vendrá también como el glorioso Hijo de Dios. Y ellos le dijeron, los hombres, unos dicen que eres Juan el Bautista, que la gente pensaba y creían, tenían muchas creencias, y algunos pensaban y creían que existía la reencarnación, que Juan el Bautista. Otros creían por la promesa que Dios había dicho que Elías vendría. Pero obviamente sabemos que el que vino fue Juan en el espíritu de Elías, pero no era el espíritu propio de Elías, sino el espíritu del espíritu que estaba lleno de Elías, que era el espíritu de Dios. Y otros que Jeremías, dice que era Jeremías, bueno, porque Jeremías era muy sensible y le dolía al pueblo. Ellos vieron mucha sensibilidad en Jesús, pero también creían que era Jeremías, porque Jeremías llegó su ministerio en la época del reinado del rey babilónico Nabucodonosor, ¿sabe? Entonces, en su ministerio, Jeremías profetizó mucho, y ellos creían que Jesús era Jeremías, que había llegado justo en el momento en que ellos estaban siendo oprimidos por el reino romano. Se dice que los romanos, de hecho la historia, cuando Jesús dice, si alguno te pide que vayas con él un camino, ves con él dos, y se te pide en la capa, dale la túnica. Bien, la imagen que se coloca ahí es una imagen de una persona anciana llevándole las cargas a un soldado romano. O sea, de la misma manera que en Egipto los israelitas eran sometidos al trabajo forzoso, también en los imperios que siguieron ellos, que fueron colonizados, también fueron sometidos a trabajo forzoso. Y se dice que en el imperio romano trabajaron muchísimo, porque Roma, si algo se le agradece al imperio romano, son las carreteras que hicieron por donde los mismos discípulos pregonaron el evangelio de Jesús. Entonces, Roma, ¿y a quiénes utilizaba Roma para eso? Pues al pueblo que tenía sometido. Ellos tenían que estar pagando tributo al César, y nosotros miramos todo esto en las escrituras y cómo ellos estaban siendo sometidos a este imperio. Ahora, era el gobierno romano el que podía quitar la vida, y de hecho eran los romanos que utilizaban la crucifixión como castigo, y había lugares donde la gente pasaba y se veía a la gente crucificada.
De hecho, nosotros podemos mirar en la historia todo lo que se ha formado en torno al imperio romano y de cómo ellos maltrataban al pueblo. De hecho, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, él no era, Barrabás no era, como yo decía, Barrabás no era un ladrón, aunque dice en una parte que era un ladrón, es por la traducción. En realidad Barrabás lo que era una especie de caudillo, y él había estado preso porque había hecho una revuelta y había matado a algunos romanos. Entonces, no solamente habían esas solas revueltas, había muchas revueltas más. Y de hecho se levantaron muchos en ese tiempo que se decían ser alguien. Y de hecho Barrabás, en una ocasión, el Señor puso para predicar acerca de Barrabás, y el nombre de Barrabás no es un nombre malo. Barrabás significa hijo del Padre. De hecho se cree que su nombre era Yeshua. Entonces, y por esta razón, ellos cuando dicen que quieren que suelte a Jesús de Nazaret o a Barrabás, ellos prefirieron a Barrabás. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. De hecho, cuando multiplicó los panes y los peces, que querían hacer, lo iban a capturar. Así dice la Biblia, Jesús se fue porque lo querían capturar. Y una vez capturado, lo iban a hacer rey y no se podía negar. Pero él no vino a ser rey en ese momento. Él es el rey, pero no era su tiempo. Entonces dice que se fue de ese lugar antes de que lo proclamaran rey. Y aquí encontramos varios aspectos importantes. Por ejemplo, cuando el ciego va detrás del Señor y le dice, hijo de David, se cree que estaba en Galilea, que era territorio de uno de los hijos de este Augusto, y de Arquelao, creo que era, si no estoy mal. Y ese era territorio peligroso porque era un reino. Y si él le decía, hijo de David, ¿qué le estaba diciendo? Él es rey. Entonces lo mandaba a callar, que callara. Cuando en varias ocasiones el Señor dijo, no se lo digas a nadie. Él se mostraba y después decía, calla, porque era peligroso. ¿Por qué era peligroso? Porque el Señor tenía que morir en la cruz, no apedreado y no fuera de la fiesta en la que él tenía que morir. Él tenía que cumplir las profecías y todo lo que estaba escrito de él. Entonces encontramos aquí que él le dice, unos dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces dice Jesús, ¿y quién decís que soy yo? Aquí encontramos este soy yo, algo de uno, yo soy. Y ya sabemos quién es. Y respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cuidemos dónde están. Ellos están en un lugar que se conoce como las puertas del infierno. Ese lugar se conoce como las puertas del infierno. Y aquí le dice el Señor, y las puertas, dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está haciendo la proclamación en un lugar donde hay una deidad que se dice que es poderosa y que es Dios. Fíjate tú, está en ese lugar, y en ese lugar es donde se hace la proclama más grande que se puede hacer en la historia, que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que es el Hijo del Dios viviente, que esto no es cualquier cosa. Y esto es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, tenemos que tener plena conciencia, porque sobre ese edificio, sobre ese cimiento está el edificio que es la iglesia. Sobre ese cimiento, sobre esa verdad debe estar mi fe, porque si mi fe no está en la verdad que Cristo es el Señor, y es el Hijo de Dios, y es el descendiente del rey David, y es el Mesías enviado por Dios para sacrificio vivo y santo, para darme el rescate, estoy fuera, estoy frito. ¿Por qué digo esto? Fácil, porque Pedro, el Señor le llama a él
Simón. Simón, el nombre hebreo es Simeón. Ahí está un poco latinizado, Simeón. Simeón es hijo de Jacob, es uno de los patriarcas, hijo de Lea. Y Lea no quería tener más hijos porque Lea era la esposa despreciada, la menos amada. Y ella le oró a Dios para que Dios le diera más hijos y se embarazó nuevamente y tuvo un hijo varón. Y le colocó Simeón, y esto quiere decir Jehová hoy. Y esto aquí es importante porque Pedro, con ese nombre Simón, él está como ahora que viva Daniel, me acuerdo del profeta Daniel. Si nosotros miramos el libro de Daniel, el nombre Daniel quiere decir el Señor es mi juez. Y si nosotros miramos el profeta Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse de las comidas del rey y guardarse para Dios, porque él tenía presente en su nombre que Dios es su juez y que Dios juzga todas las cosas. Cada uno de ellos tenía presente el significado de su nombre, porque los nombres judíos son colocados por un momento especial. De hecho, los nombres nuestros los colocamos porque vimos una novela y nos gustó la veladita de la novela, sin importar lo que significa. O porque le ponemos nombre, por lo menos hay personas que utilizan el calendario para poner nombre, y eso es terrible porque cada día tiene un santo, y entonces le colocan los nombres de los santos. Y conocí una hermana que se llamaba Bartola, y el segundo nombre se lo recostaron a otro santo también, pobre mujer. Entonces, hay personas que le colocan, no le colocan número. Yo conozco familias que han tenido hijos, le ponen el nombre del padre y le dicen, por ejemplo, Felipe I, Felipe II, Felipe III, para identificar. Hay tantas maneras de colocar nombres. Pero el nombre es importante, sobre todo en esta cultura. Y él hace alusión a su nombre. Anoche predicaba el pastor. Y otra vez pregunta, en Lucas, sobre la multiplicación de los panes, en el llamamiento a los discípulos. Dice que el Señor le dijo a Pedro, después que le prestó la barca, porque le rogó que le prestara la barca para predicar, y después que le prestó la barca y predicó, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y le dice el Señor, hemos estado toda la noche hemos estirado, pero nada ha salido, no hay nada. Pero él dice, más en tu nombre yo lo haré. ¿Qué hizo Pedro? Escuchó. Él está haciendo alusión a su nombre. En una ocasión dice que estaban también en el mar de Galilea y a lo lejos vieron a un espectro que caminaba. Eso fue lo que ellos vieron, un espectro, y se asustaron. Dice que vino temor sobre ellos, pero uno de ellos lo reconoce y le dice, es el maestro, Pedro es el maestro. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, todavía tiene temor, manda que yo vaya aquí. Entonces lanza por su propia cuenta y dice el Señor, ven Simón. ¿Y qué hace Simón? Se lanza al agua, él escucha la voz. Nosotros como ovejas de Dios, la Biblia dice que las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen. El que no escucha la voz de Dios no es de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser verdad. Las ovejas de Dios escuchan su voz y le siguen. Y este escucha es el Shema. Cuando al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el mandamiento? El primer mandamiento. Usted me va a decir, enseguida, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el más grande mandamiento, pero no está completo. El mandamiento dice, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor, ese tu Dios. Viene la acción de escuchar, se llama el Shema. Shema en hebreo es escucha, pero no es solamente se queda en oír, sino eso continúa. Presta atención, tampoco queda ahí en escuchar y prestar atención. Esto viene acompañado de otra, del verbo, por decirlo así, y obedece. O sea, escucha, presta atención y obedece. Lo que hace Pedro, él escucha, presta atención y se lanza al agua de una, tiran la red y que encuentran, dice, anoche decía el predicador, el hermano Luis,
que las barcas se hundían de la cantidad de peces que había. Ese es el Shema. Escucha, presta atención y obedece. Y él está haciendo, está tomando su nombre en serio. El que escucha a Dios. Y en ese momento, el Señor le dice a Pedro, a Simón, le dice, bienaventurado eres, Simón. Porque esto no te lo reveló, él escuchó a Dios que se lo dijo. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Dónde se lo dice? En el lugar donde se conoce que estaban las puertas del infierno, donde estaba el famoso dios Pan, que se creía el rey de toda la tierra, a los que todos iban a adorar hasta allá. Era una deidad satánica, donde la gente tiraba los cuerpos de sus hijos. ¿Quién? O sea, yo me pregunto, se necesita no tener nada en el corazón para sacrificar a un hijo, pero se necesita amar a alguien por encima de todo para que tu vida no valga nada. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros le amemos de esa manera, pero no que amemos a los ídolos, ni demos la vida por lo que está muerto. La Biblia dice que el Señor le dice a Simón, bienaventurado, bienaventurado quiere decir bendito. Bendito, eso es lo que quiere decir. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, ni el Dios Pan, sino que mi Padre que está donde en los cielos, bendito sea el Señor. Y como le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aleluya. Porque nuestro Dios vive para siempre, gloria al Señor. Tenemos un Dios vivo, bendito sea el Señor. Un Dios que hizo los cielos y la tierra, bendito sea su nombre. Un Dios que creó todo lo que nosotros vemos y que formó al hombre con sus propias manos y le dio aliento de vida, bendito sea el Señor. Creó al hombre. Nosotros somos la máquina más perfecta que existe. Todavía están tratando de hacer el robot perfecto, pero los robots no tienen alma, le injertan conocimiento para que él vaya evolucionando. Pero el hombre no necesita eso. El hombre tiene capacidad para eso, bendito sea el Señor. De hecho, mirando el cerebro, dice que hay más neuronas en el cerebro que universos en el espacio. ¿Qué tal es? Es una máquina impresionante. Mira que tú metes, por ejemplo, vamos a coger un pedacito de esta máquina que tenemos aquí, esta parte, porque aquí está el centro de todas las operaciones y desde aquí se rige todo el cuerpo. Mientras yo, mira cómo funciona esto. Mientras yo hablo, mi cerebro está ejecutando órdenes que yo no las estoy mandando de por sí, sino que las manda mi sangre también, que son los movimientos que nosotros hacemos. Yo no quiero mirar para allá, yo no quiero, pero la sangre también funciona y todo es un compás. ¿Qué tal si mi cabeza fuera para allá y mi cuerpo fuera para acá? Esto fue un desastre. Pero todo va en una coordinación maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros supiésemos todo lo que conforma solamente el ojo para poder ver. Mira que tú, para cuando vas a imprimir algo, ¿cierto? Si se te acabó la tinta amarilla o se te acabó otra tinta, el asunto no te sale bien. Y si se te acabaron los colores, todo le sale en blanco y negro. Y siempre tienes que recambiar la cinta, ¿cierto? ¿Qué utilizan para recambiar los colores del logo? Para ver los colores tan nítidos como hay. Es que Dios hizo una máquina perfecta, bendito sea el Señor. Dice que todo lo que se tiene que formar aquí en esta parte de aquí, para que produzca el sonido y salga esta voz tan perfecta, bendito sea el Señor. Esto es glorioso. Es glorioso. Y poder escuchar. Esto solamente lo aprecia aquel que lo pierde. Pero nosotros no alcanzamos a veces a apreciar, queremos ver señales y no somos capaces de ver lo que hay acá. El Salmo 150 dice, todo lo que respire, alaba a Jehová. Y los científicos han descubierto que en nuestro ADN están los nombres, las letras que conforman el nombre de Dios o el verbo ser o estar en tiempo presente, pasado y futuro, que es el Yud Hei Vav Hei. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y tu ADN es
el libro de la vida tuya. Y ahí está escrita todo lo que tú eres, hasta tu sexo, las enfermedades, lo que has tenido, lo que has vivido, si has tenido hijos o no has tenido hijos. Todo está en ese ADN, bendito sea el Señor. Y hay una cosa maravillosa, que cuando se rompe, vienen las células y se conforman nuevamente y se vuelve a crear. O sea, esto es una máquina maravillosa que la hizo Dios. El Dios que hizo la vida es el Dios vivo y que vive para siempre. Es nuestro Dios. Aleluya. Y la gloria, majestad, imperio por los siglos de los siglos. Este es el Dios a que nosotros hemos creído. Este es el Dios que proclamamos, bendito sea su nombre. El Dios glorioso. Basta con verte tú y saber que lo que hay ahí es maravilloso, porque somos creación. Aleluya. Y así todo lo que hay en la naturaleza, los animales, todo lo que hay en la naturaleza. Yo a veces me pregunto, ¿cómo sabe el animal que tenemos nosotros más cerca? Un perro si atiende solo el parto. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo dijo? Las aves, cuando van a enseñar a sus polluelos a que comiencen a explorar, los llevan al pico de la montaña y lo empujan. ¿Quién le dijo a esa ave que ese polluelo iba a volar? ¿Quién se lo dijo? Vienen ya con un chip injertado. La ciencia dice que es una mente superior, pero nosotros por la Biblia decimos que es Dios. Aleluya. Dios por los siglos de los siglos. No hay otro sino Él. Y sobre esa proclama del Dios vivo y verdadero debe estar fundamentada nuestra fe. Y sea que vivamos o sea que muramos, que vengan los problemas, mi fe no puede menguar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya. Porque mi fe no debe estar condicionada a lo que a mí me pase, a lo que le pase a este cuerpo, porque este cuerpo tiene que envejecer y tiene que morir, es necesario, la Biblia dice, y tenemos que morir para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario. Y sobre esa proclama el Señor ahora le dice a Simón, le cambia el nombre. ¿Cómo le dice? Yo te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir roca, en hebreo es Kefas. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ahí aquí es donde la Iglesia Católica tuerce el rabo, porque dice que eres el apóstol Pedro, a quien Dios constituye la roca. No, es sobre su proclama, porque Él se lo dice: bendito eres, Jonás, porque esto que tú has confesado no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa proclama Él edificará su iglesia. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles puertas del Hades? Ellos estaban ahí en lo que se conocía como las puertas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Porque, como dice Jesús, su reino no es de este mundo. Este mundo y sus deseos pasarán. Bendito sea el Señor. Y tiene que pasar para que se implante el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y yo creo que aquí sucedió algo importante. Cierto que Pedro fue el que abrió, digamos, el libro, por así decirlo, los libros, porque en Pentecostés el Señor lo usa a él y dice que se convierte en 3,000 de un solo total. Y me gusta esto, ¿saben por qué? Porque muchos enseñan por ahí la ley de la teología del reemplazo, que la iglesia, Dios desechó a los judíos y ha colocado a la iglesia en lugar de los judíos. Y si eso hubiera sido así, entonces Pedro no hubiera predicado a los judíos que estaban ahí, se habían judíos procedidos de todas partes. Y estaba en una de las fiestas importantes, y eso estaba lleno. Era el lugar, es como si usted se fuera por el Espíritu de Dios a predicar en la batalla del pueblo. Y que no hubiera ruido, y que la voz que usted le saliera de tal manera que todos prestaran atención, y que hubiesen ahí, por ejemplo, personas, no sé, de Italia, de Estados Unidos, de Francia, y usted pudiera en ese momento predicar el evangelio en los 3 idiomas. ¿Qué tal? Eso sería. Bueno, así pasó.
todos ellos comenzaron a hablar las diferentes lenguas de los que estaban ahí. Y comenzaron a contar las maravillas que Dios había hecho. Claro, ellos escucharon el mensaje y dijeron, ¿y esto cómo que hablan nuestros idiomas? Eso fue el primer milagro que ellos vieron. Y entonces con la predicación de Pedro pudieron entender el mensaje, y dice la Biblia que se convirtieron 3.000, y después Dios utiliza a Pedro nuevamente y se convierte en 5.000. 3 y 5, 8.000. Y todos eran judíos para el clase. Y dice Pablo, Dios no ha desechado su pueblo, yo también soy judío de la tribu de Benjamín. Y algunos dicen, no señor, él era de Tarso y Tarso es una provincia romana. Y el nombre de Saúl no te lo sacan. Tenía un nombre. Uno como romano, que era Pablo, en latín esto sería Paulos. Y el otro era hebreo. Nosotros se ha latinizado como Saúl, pero el nombre es como Saulo, pero el nombre es Saúl. Él era de la tribu de Benjamín y Saúl fue el primer rey de Israel, yo lo busqué en la Biblia. Era de la tribu de Benjamín. De hecho, era el más alto de la tribu, fue el primer rey de Israel, el rey Saúl. En honor a Saúl él tenía su nombre. Judío. Ahora, algunos dicen que él, el Señor, Pablo, su nombre mundano, así dice, su nombre impío era Saúl, y Dios le cambia el nombre de Saúl a Pablo porque ese nombre Pablo fue el nuevo nombre que Dios le dio. Lo que hace la falta de conocimiento. Resulta que ese era su nombre romano, y los romanos eran los únicos en el imperio. Los judíos no podían darle muerte a nadie. Y recuerde que en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo dice consciente, o sea, da la orden que maten al primer mártir de la iglesia, que es Esteban. O sea, él como ciudadano romano tenía poder para matar. Y de hecho el Señor se lo alcanza camino a Damasco porque iba a matar a los cristianos. Dice la historia que se metía dentro de las casas de los cristianos y a las mujeres embarazadas con la espada le saqueaba el vientre y le sacaba el bebé de adentro. ¿Cómo Dios le ha podido colocar ese nombre si con ese nombre hizo todo eso? Por eso Pablo dice, yo después vino a mí como el más, como el pequeño, como el abortivo. Por eso él se consideraba así, miserable. Siempre decía, miserable, ¿quién me librará? Porque con ese cuerpo él hizo mucho daño a la iglesia. De hecho, cuando él se convierte y va a la casa de Ananías se asusta y dice, ¿qué voy aquí a matar a los cristianos? Ay, ¿qué hace aquí en mi casa? ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Recíbelo, porque instrumento me es para la predicación de mi palabra. A este lo voy a usar, bendito sea el nombre del Señor. Y miramos todo lo que Dios hizo a través del apóstol. Y siguió con su nombre y lo seguían llamando de ese nombre. Vete tú a saber cuál podría ser el aguijón de la carne que tenía. Y Pablo, algunos dicen que era una enfermedad en los ojos, otros dicen que era un problema del diablo, que se le presentaba un espíritu. Yo pienso que podría ser hasta el nombre que tenía. Porque como ciudadano romano mató muchos cristianos con ese nombre, Pablo de Pablo. Pero Dios nos dará un nombre nuevo, bendito sea el Señor. A cada uno de nosotros nos dará, hoy somos llamados como hijos de Dios, como lo fue el Hijo de Dios, y todo aquel que le conoció Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Hoy somos herederos por fe con Cristo del reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza y por eso luchamos todos, bendito sea el Señor. Y esta verdad absoluta mantuvo la iglesia primitiva de aquel tiempo, ha mantenido a la iglesia a través de todos los tiempos y mantiene la iglesia en pie en este tiempo y la mantendrá en pie en el final de los tiempos. ¡Qué verdad! Que Cristo es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Gracias, mi rey amado, porque de pie en esta hora. Esa es nuestra verdad absoluta. Colócate de pie, amado, levanta tus brazos. Esa es nuestra verdad, esa es la verdad de la iglesia. Sobre esto está fundamentada nuestra fe, bendito sea su nombre, aleluya.
que eres el Hijo del Dios viviente, que eres nuestro Rey, Señor, aleluya.